Es un momento importante porque tiene que ver con la asunción de un compromiso que todos compartimos y vemos de diferentes puntos de vista, pero que ellos, como ayer lo hizo la directora general de Conagua, que es a nivel nacional, también tenemos aquí a quien es responsable de asumir esos compromisos y de tener esas visiones integradoras, esperamos, con respecto al tema del agua, en particular en la Ciudad de México. Va a estar aquí con ustedes en un momento más platicando quién representa la autoridad del agua a nivel local en la capital de la República Mexicana. Entonces, es debido a eso que les habíamos pedido tener en cuenta esta necesidad de escuchar a detalle y de poder interactuar con esta ponencia que vamos a tener a partir de este momento. Nos estamos, como ustedes imaginarán, acercando además al cierre de la cumbre. También vamos a tener la oportunidad de reflexionar y de hacer un corolario, un resumen final, pero antes de presentarles a quienes va a hablar acá, hay un video que refiere el trabajo que realiza. Así que por favor, su atención a las pantallas y en cabina, corre video. A pesar de que el planeta Tierra está constituido por el 70% de agua, esta no es apta para consumo humano y las reservas que podemos utilizar solo constituyen el 2.5%. Esa es el agua disponible para 7.300 millones de personas. El Valle y la Ciudad de México está inmerso en esta fórmula de baja disponibilidad del recurso, y el reto es garantizar la sustentabilidad hídrica de una megalópolis con 9 millones de usuarios y más de 5 millones de visitantes diarios. Por su ubicación geográfica, a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar y sin contar con fuentes de abastecimiento de enormes caudales, hace que la actividad diaria de llevar agua a los capitalinos sea un trabajo de gobierno que se acomete con responsabilidad y sentido de trascendencia social. El agua es un sector prioritario, un sector al que como gobierno se le ha dado un manejo institucional a la altura que las circunstancias le han demandado a la presente administración. Los esfuerzos se canalizaron en mantener la operación constante de una infraestructura hidráulica gigantesca y técnicamente compleja. 450 pozos, 280 plantas de bombeo, más de 13.500 kilómetros de redes de agua potable y una gran red de plantas, cárcamos y colectores que hacen que el drenaje de la Ciudad de México actúe y opere para evitar inundaciones. Se han realizado obras en materia de agua potable y drenaje con una inversión de 14.560 millones de pesos. Hoy es el Día Mundial del Agua y lo conmemoran el gobierno y la sociedad. Cada quien juega un papel fundamental en el uso y cuidado de este recurso cada vez más escaso. Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México, en materia de agua potable, ha orientado sus acciones en la construcción de 14 nuevas plantas potabilizadoras y la rehabilitación de otras 24 que se han entregado para el beneficio de los capitalinos. Las obras más destacadas son: Planta potabilizadora Selene, ubicada en la delegación Tláhuac; las plantas Tlacotal, Río Hondo y Agrícola Oriental en Iztacalco; Tecomitl 2, San Sebastián Tecolochtitla y La Caldera en Iztapalapa; Peñón de los Baños en la delegación Venustiano Carranza. Tan solo en la delegación Iztapalapa se rehabilitaron 13 plantas, como los trabajos realizados en la planta potabilizadora La Caldera en Iztapalapa y los de la planta potabilizadora Agrícola Oriental en Iztacalco. El fortalecimiento de la infraestructura y su correcta operación solucionaron problemas de mala calidad del agua y se suministra agua de calidad potable. Con la perforación de 44 pozos de agua potable y la rehabilitación de 115 pozos en estos años, se sustituyen a los antiguos y obsoletos que ya no estaban operando en la ciudad, solucionando con ello reclamos de desabasto. El Pozo Tlacotal en Iztacalco y los pozos construidos en la delegación Iztapalapa, como el Auxiliar Xotepingo 4C, Iztapalapa 1, Tecomitl 7 y Santa Catarina 9, son un ejemplo de los trabajos concluidos.
Con el mayor respaldo técnico y científico, se dio inicio a los estudios técnicos del acuífero profundo. Se concluyó la perforación del pozo San Lorenzo Tezonco en las inmediaciones de la central de abastos y el pozo Santa Catarina 3 en Xochimilco. Son pozos a 2.000 metros de profundidad que extraen agua de un acuífero diferente al que hemos explotado en los últimos 100 años. Es agua potable que en estos momentos abastecen a 70,000 habitantes de la delegación Iztapalapa. Prácticamente los beneficios en el abasto de agua alcanza a todos los habitantes de nuestra ciudad. El drenaje de la Ciudad de México recibe las aguas residuales que desechamos, pero también constituye el escudo contra las inundaciones. Durante la presente administración, se fortaleció su funcionamiento mediante la construcción de 7 nuevas plantas de bombeo de aguas combinadas, pluviales y sanitarias. En Xochimilco, San Bernardino. En Iztapalapa, El Molino, la Unidad Modelo, Santa Catarina y la Vicente Guerrero. Inundaciones históricas que por años padecieron los ciudadanos, ahora han quedado atrás. En el caso de la colonia Vicente Guerrero en Iztapalapa, se construyó una planta de bombeo con capacidad para desalojar 5 metros cúbicos por segundo, una laguna de regulación para recibir hasta 90 millones de litros de agua de lluvia, así como un colector semiprofundo de 3.5 kilómetros para desalojar estas aguas, y se renovaron redes secundarias de atarjeas, y que beneficiaron a 145,000 habitantes. Con la rehabilitación de 73 plantas de bombeo en diferentes delegaciones como Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo Amadero, se aseguró que esta infraestructura opere con eficiencia durante la temporada de lluvia. Destacan la planta de bombeo San Cosme, San Buenaventura, Central de Abastos 2, Aculco, Canal de Garay. En la delegación Magdalena Contreras, el gobierno de la ciudad fortaleció las acciones de rescate para los ríos Magdalena y Eslava, cuyo saneamiento ya era impostergable. Se construyeron 21 kilómetros de colectores marginales para captar más de 150 descargas de aguas negras que contaminaban el cauce, impidiendo que se pudieran utilizar sus caudales para uso humano y recreativos. Adicionalmente, se terminó la planta de tratamiento de aguas residuales del río Magdalena destinada a sanear 50 litros por segundo, que se reintegran sin contaminantes a los caudales del río, y se rehabilitó la planta potabilizadora de la Cañada. En resumen, se trata de un proyecto integral hidráulico de más de 1,000 acciones y obras que se asumieron con responsabilidad. En el largo camino de la sustentabilidad hídrica de la ciudad, cumplimos la misión. Esta es la contribución del Gobierno de la Ciudad de México al Día Mundial del Agua, en beneficio de sus habitantes. Pues eso es nada más una muestra de lo que tiene a su cargo todos los días a quienes presento a continuación. Es el coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y les pido darle una gran bienvenida, por favor, al doctor Rafael Carmona. Vamos a tener un mensaje de su parte y también una interacción, por eso está aquí Eduardo, que viene a comentarnos. Buenas tardes a todos de nuevo. Muy emocionados, el doctor Carmona, por contar con su presencia aquí. Qué mejor que llegar a la conclusión de estos trabajos arduos, intensos, de estos 2 días, con su presencia, muchísimo interés de conocer una perspectiva de los grandes retos que ya estamos viendo en el video. Y quisiera, de hecho, empezar con un mensaje clave que el propio video refleja, el sentido de colaboración. Como un reto de esta dimensión requiere el concurso, el trabajo, el esfuerzo de múltiples sectores de la sociedad. Y entre ellos, obviamente, el sector académico, privado, social. Y en el caso de Agua Capital, subrayando otra vez el gran interés de colaborar en los esfuerzos que está impulsando el sistema de aguas ante un reto de esta magnitud.
Quisiera compartirles brevemente una semblanza del doctor Carmona con una perspectiva interesante, porque es doctor de Ingeniería Mecánica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante más de 35 años ha colaborado en esta institución. Asimismo, una perspectiva desde el ámbito federal, distintos cargos en la Comisión Nacional del Agua, donde estuvo dirigiendo la planeación, el diseño y construcción de obras muy relevantes para la Ciudad de México. Asimismo, ha hecho estancias profesionales en universidades en el extranjero. Actualmente sigue prestando su colaboración en el Instituto de Ingeniería y se ha hecho acreedor a distintos reconocimientos y a todos sus esfuerzos en el curso de los años. No quisiera abundar en el reflejo de información porque seguramente el doctor nos estará compartiendo acerca de los retos tan grandes que enfrentamos en esta ciudad, en el área metropolitana y por supuesto en la cuenca. Simplemente quisiera poner sobre la mesa algunos elementos que hemos identificado, entendiendo que estamos en una región en la que igual se sobreexplota el acuífero, en la cual se extrae más del doble del agua de la que se recarga de manera natural, donde la ciudad se está hundiendo de manera diferencial, principalmente en el oriente. Importamos asimismo agua de regiones muy lejanas, más de 120 kilómetros a través del sistema Cutzamala, con altos costos económicos, sociales y ambientales. El sistema de aguas cuenta con una infraestructura inmensa para dimensionar 26,000 kilómetros aproximadamente de tuberías, entre red primaria y secundaria, con una vida útil que en muchos casos está rebasada, 41% aproximadamente de fugas. Y temas relevantes para los esfuerzos, doctor, que encabezamos en las organizaciones participantes en el marco de esta cumbre, que tiene que ver con las soluciones de infraestructura verde, los elementos de conservación. Aproximadamente en esta región se pierden entre 150 y 200 hectáreas por año. Y en los últimos 13 años se han perdido un estimado de 9,000 hectáreas de bosques y aguas naturales que surten a las cuencas que están en esta área de influencia. Como se puede ver, es un reto inmenso y con todo el interés de escuchar la perspectiva, la visión, los grandes retos que enfrenta la autoridad y otra vez subrayando el gran sentido de colaboración de parte de Agua Capital, como Fondo de Agua de la Ciudad, por supuesto, pero asimismo de esta red de fondos que están presentes de la región, con todo el interés de aprender. Ha sido un ejercicio donde se han compartido lecciones, aprendizajes y nuevamente gracias por contar con su presencia. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es fabuloso estar aquí. Muy bien. Bueno, después de haber visto el video de los trabajos que corresponden principalmente a la administración anterior, les debo comentar que seguimos con esfuerzos de la misma magnitud, que tenemos que reforzar, pues las metas que tiene la administración de la doctora Claudia Sheinbaum es poder darle agua a todas las casas de la ciudad todos los días, aunque no sea todas las horas del día. Pero este es un reto mayor, este es un reto importante, es una visión distinta, la visión de decirle a la ciudadanía, necesito llevarte agua. De la misma manera, en el aspecto de la protección contra las inundaciones, seguimos trabajando para avanzar en esto del manejo de los escurrimientos del agua, que cada día son más intensos simplemente porque reducimos la capacidad de infiltración de los suelos de las montañas. Y es en las montañas en donde las montañas del poniente, las montañas del sur, la misma Sierra de Santa Catarina enclavada en la alcaldía de Iztapalapa, en donde se presentan las mayores tormentas y en donde los escurrimientos son cada día más rápidos, es decir, alcanzan en mucho menos tiempo los sitios en donde debemos captarlas y conducirlas hacia el drenaje profundo. Los escurrimientos a mayor velocidad tienen distintos efectos. Quizá el
que más afecta a nuestra infraestructura es el arrastre de basura que tapa la infraestructura que está destinada a captar y conducir el agua y que produce esos grandes escurrimientos. Así que no es nada más mirar el aspecto puramente hidráulico, es también mirar el aspecto de la planeación y crecimiento mismo de la ciudad y de los servicios urbanos que tienen que estar presentes para que la infraestructura hidráulica funcione de la mejor manera posible o lo más apegado posible a los criterios de diseño. Resulta que no es posible diseñar un sistema de drenaje para transportar basura. Bueno, entonces los retos son igualmente grandes que antes, pero quizá se sume algo más. Generalmente pensamos en agua potable y pensamos en drenaje. Y resulta que necesitamos tener un mejor uso del agua. Debemos pasar al reuso del agua, o como decimos también, al ordenamiento de los usos del agua. Hemos estado haciendo, junto con la Comisión Nacional del Agua y junto con la CAEM, la Comisión de Aguas del Estado de México, un recuento de las posibilidades de obtener nuevas fuentes. Y nos damos cuenta, nuevamente, que no tenemos mucha disponibilidad, que son pocos litros por segundo, volúmenes pequeños comparados con los que ya utilizamos, los que podríamos agregar al abastecimiento de nuestra ciudad y, por lo tanto, el tratamiento de las aguas utilizadas se convierte en uno de los aspectos cada vez más interesantes para que a través del reuso y el ordenamiento de los usos del agua podamos satisfacer las necesidades básicas para el consumo humano. Tenemos entonces un nuevo componente, el agua tratada, la producción de agua tratada, el transporte del agua tratada, poner a disponibilidad de la población agua tratada para el uso. Y dentro del agua tratada en general lo podemos ver como dos aspectos importantes. Uno de ellos es el manejo de las aguas jabonosas, que desde mi punto de vista deben manejarse en cada edificio, en cada casa, habitación, para autoconsumo. Y el manejo de las aguas negras que requieren un manejo distinto, no necesariamente para autoconsumo, no necesariamente dentro de las casas, pero sí para el servicio de toda la sociedad en términos de tenerlas a disposición, principalmente en aquellos meses en donde las lluvias en la ciudad son escasas, de diciembre a abril generalmente, este año se extendió hasta junio, en los que el consumo de agua en las zonas privilegiadas por estar más cerca de los puntos de la entrega de agua en bloque de Lerma y Cutzamala aumenta muy significativamente, y este aumento evita que el agua escurra de la zona del poniente hacia la zona central, hacia las alcaldías de Coyoacán, Benito Juárez, la Cuauhtémoc, y mucho menos siga su camino del poniente hacia el oriente para alcanzar las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza e incluso la Gustavo Amadero. Bueno, después de estos comentarios, pues quisiera pasar a algo un poquito más, apegado a la presentación que tenemos, en donde hablaremos de cuestiones también generales, pero tratando de dar un esquema general de cómo son los retos, de qué tamaño son los retos que tenemos en esta ciudad. Me dijeron que yo tenía el control y creo que lo dejé por ahí. De la presentación. No, nada más. Y si no, les pido la primera, más fácil. A ver si hay alguien por ahí. Ahí está, datos básicos. La Ciudad de México, 9 millones de habitantes. Esto no contabiliza a las personas que vienen del Estado de México a realizar su trabajo todos los días, principalmente en los días laborales de la semana,
Tampoco contabiliza a aquellos que viven en la Ciudad de México y salen a hacer su trabajo a los municipios conurbados. Pero dejemos entonces nuestro panorama en 9 millones de habitantes. La Ciudad de México tiene, dice aquí, una altura media de 2.240 metros. Media quiere decir que es el promedio de elevaciones que se tienen, por ejemplo, en las montañas. En esta gráfica se ven las montañas en el poniente sur y en el sur de la ciudad, en donde la zona urbana alcanza los 2.450 metros. Y las zonas más bajas en el lado oriente de la ciudad, en donde hay elevaciones abajo de la 2.240. La 2.220 es una elevación que se puede tomar en cuenta muy bien para entender por qué el agua que cae en forma de lluvia escurre del poniente hacia el oriente, y entonces estas son las líneas principales que nos marcan el desarrollo del sistema de drenaje. En la zona metropolitana, la Ciudad de México no está sola, en la zona metropolitana habitamos más de 20 millones de habitantes. Depende del número de municipios que se consideren como parte de la zona metropolitana. En algunas otras formas de ver a la zona metropolitana, el número de habitantes llega a los 22 millones. Y todos compartimos los mismos recursos de agua limpia y también los mismos problemas de alejamiento de las aguas residuales. En la que sigue, mostramos cómo tenemos una cobertura importante de agua potable, 98%. Este porcentaje refleja la extensión de la red, no refleja cuánta agua tenemos en toda la red. Y por eso decimos, pues con red cubrimos el 98% de las casas habitación en la ciudad. Nos faltan, pero también necesitamos que esta red nos permita hacer la entrega del agua a todas las casas todos los días del año, con un buen manejo del agua que tenemos disponible. Cobertura de drenaje es un poco menor, 94%. Pero hay un dato importante aquí abajo, del lado izquierdo, en la parte baja del lado izquierdo de la gráfica. Estimamos que el consumo real de agua potable es de 177 litros habitante día. Mantengamos este dato en la cabeza porque lo vamos a platicar también en la lámina que sigue. Bueno, los datos de la derecha simplemente nos recuerdan que la Ciudad de México está ubicada en una cuenca cerrada, lo que dificulta el manejo del sistema de drenaje y también dificulta mucho traer agua de fuentes externas. Pero muy importante, la principal fuente de abastecimiento de agua para la Ciudad de México no es el sistema Cutzamala. El sistema Cutzamala nos trae un poquito menos de la tercera parte. Completamos con el sistema Lerma y entonces tendremos aproximadamente entre 13 y 14 de los 32 metros cúbicos por segundo que se consumen de agua en la ciudad, que entran a la red de la Ciudad de México. La otra parte viene de los acuíferos. Más agua obtenemos de los acuíferos que de las fuentes externas. Y eso genera problemas. Problemas porque extraemos de los acuíferos más agua que la que puede infiltrarse en forma natural. La que sigue, por favor. Había dicho 32 metros cúbicos por segundo, 32,000 litros por segundo es lo que se tiene disponible para manejar en la red de la ciudad cada día. 32,000 litros por segundo, considerados para 9 millones de habitantes, representan poquito menos de 310 litros por habitante por día. Y en la lámina anterior decimos que nuestro consumo está estimado en 177 litros habitante por día. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que algo perdemos, o mucho perdemos. A números fríos, como lo estamos viendo ahorita, está alrededor del 40%. ¿En dónde se pierde?
pues no se pierde igual, no es homogéneamente distribuido a lo largo y ancho de toda la ciudad. ¿Por qué? Bueno, pues porque en las montañas, con esas diferencias de elevación tan grandes, tenemos muy altas presiones. Cuanto más alta es la presión, mayor es la cantidad de agua que puede salir por una junta que ya está deteriorada en los tubos de la red, por un orificio que se haya hecho por corrosión en la red. Y en la parte baja y en la zona oriente tenemos el problema de los suelos con alta movilidad. Esa movilidad que disloca las tuberías conectadas una con otra para formar redes y líneas principales. Por lo tanto, los problemas de fugas en las redes no son iguales en distintas zonas de la ciudad, no están homogéneamente distribuidas y entonces es necesario establecer estrategias para decir cómo puedo contender contra esas fugas que tanta agua me hacen perder entre los 309 litros que dice la numerología que tengo como disponibilidad de agua y los 177 que tengo como consumo. Y esa estrategia entonces nos está obligando a hacer acciones más inteligentes que simplemente formar 150 brigadas para la reparación de las fugas de la ciudad, más 30 brigadas para la identificación de aquellas fugas que no afloran en la ciudad y decirles, córranle, búsquenlas, váyanse a reparar fugas en la ciudad. Necesitamos algo más importante y eso más importante viene de dividir a la ciudad, a la red de distribución en sectores. Sectores hidrométricos que nos permitan hacer una comparación entre lo que estamos entregando de agua a cada uno de los sectores y lo que se está consumiendo. Con esas mediciones, entonces, podremos decidir, identificar, mejor dicho, en dónde están los principales problemas de fuga. Y entonces utilizar nuestros recursos para mandar a reparar fugas. Pero antes de eso, una vez que tenemos formados los sectores en nuestra ciudad, podremos empezar a manejar las presiones para que, antes incluso de haber reparado las fugas, podamos reducir las presiones en aquellas horas del día en donde no se necesita alta presión y entonces, en forma automática, empezar con la recuperación del agua perdida o la reducción en las fugas. Adelante, por favor. Esta lámina simplemente me permite reforzar algo de lo que ya hemos hablado. En color amarillo está lo que se obtiene de agua del subsuelo, en color naranja del lado derecho, lo que se obtiene del sistema Cutzamala, en color azul es el sistema Lerma, y queda ahí un 3%, que es lo que se obtiene de manantiales que todavía tenemos en el poniente de la ciudad. Pero, ¿qué le pasa a esta parte amarilla? ¿Qué le pasa a este 54.1%? Pues resulta que de ahí tomamos más agua de la que se infiltra día con día. Y por lo tanto tenemos disminución de los niveles del acuífero que pueden ser de hasta de 1 metro cada año. Y también como consecuencia colateral, favorece pues o acelera los hundimientos del suelo hasta en 30 centímetros por año. Entonces, bueno, tenemos el reto de aprovechar todo el agua que tenemos disponible, pero también el gran reto de decir cómo vamos a cuidar esa fuente principal de agua para la ciudad, que es el acuífero. Así que entonces, esto de reducir las fugas no es nada más para poder conservar dentro de las tuberías y entregar a cada una de las tomas domiciliarias todo el agua disponible. También tiene la misión de poder llegar a sacar de operación, a parar algunos de los pozos en las zonas en donde más afectaciones produce al acuífero
y a la zona urbana por los hundimientos. Cada vez que recordamos que existen los hundimientos, caemos en la cuenta que el problema no es nada más estar mirando que el suelo va para abajo, sino que tenemos afectaciones en toda la infraestructura de la ciudad, en las cimentaciones de las casas, en la red de agua potable, en la red de drenaje, en las redes de voz y datos, y eso es un problema grave que tenemos que debemos atender. La que sigue, por favor. Igualmente complejo que la red de agua potable es el sistema de drenaje. En esta gráfica simplemente les muestro cómo los grandes conductos que están mostrados en color rojo y que forman parte del drenaje profundo están orientados principalmente de sur a norte. ¿Por qué de sur a norte? Porque en el sur están las montañas más altas. Porque no podemos hacer el alejamiento del agua de lluvia, de los escurrimientos de agua de lluvia hacia el sur. Y lo hemos hecho durante siglos hacia el norte. La primera salida que se abrió empezó a funcionar hacia el final de los años 1685, dice la historia, que estuvo ya la forma definitiva del Tajo de Nochistongo, aunque en la primera década del 1600 se tenía un primer túnel excavado en la zona de Huehuetoca para darle salida al río Cuautitlán, causante de muchas de las inundaciones del Valle de México. Y entonces seguimos con el desarrollo histórico de nuestro drenaje de sur hacia norte. En el año 1900 se inauguró el Gran Canal del Desagüe. El Gran Canal del Desagüe está en la zona oriente de la ciudad. El Gran Canal, parte de la alcaldía, de la actual alcaldía Venustiano Carranza, sale de la Ciudad de México y pasa a través de Catepec hasta la zona de Sosa-Texcoco. No está dibujado el caracol de Sosa-Texcoco, pero en donde cambia de dirección esta línea roja, en donde se monta también una línea azul de noreste hacia noroeste. Ahí está el caracol de Sosa-Texcoco y esa es la ruta que sigue el Gran Canal, en color azul marcado, inaugurado en el 1900. Del lado poniente se ven las trayectorias del emisor del poniente, que nos permite interceptar agua que baja de los municipios de Tlanepantla, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, y que de otra manera, si no son interceptados, entran a la Ciudad de México a través del río de los Remedios, del río Tlanepantla y del río San Javier, recorriendo el río de los Remedios hasta llegar al ex lago de Texcoco. Entonces, el sistema de drenaje profundo capta primero en el interceptor del poniente, es la gráfica que tienen, la línea que tienen más a la izquierda en esta presentación. Luego se capta para bajarlo al emisor central, que es la línea que parte justo al poniente de la alcaldía de la Gustavo Amadero. La alcaldía de la Gustavo Amadero es la que está en la punta norte de la Ciudad de México, bien ilustrada en esta gráfica. Y estos dos emisores, el primero, el emisor del poniente, inició su operación en los años 67, 1967, 1968, el emisor central en 1975, y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos hasta el año 2013, en el que empezó a trabajar la primera parte, los primeros 10 kilómetros del túnel emisor oriente, y recientemente nos confirma la Conagua que lo tendremos en operación a toda su capacidad en el mes de agosto de este año. Entonces, estas son las obras de cabeza que permiten recibir el agua del drenaje profundo que está marcado en estas líneas de color naranja-rojo. De poniente a oriente reciben el nombre de interceptor del poniente, interceptor central, y los que están sobre las alcaldías o para atender las alcaldías de
Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco, Venustiano Carranza, es la red de interceptores del Oriente. Bueno, entonces esta es también una de los grandes retos que tenemos, la conservación y el reforzamiento de la red de drenaje para la protección contra inundaciones y la salubridad en la Ciudad de México, evitando grandes problemas de inundación. Cuando me refiero a grandes problemas de inundación, pues no me refiero nada más a los encharcamientos como los de anoche por por el alto volumen de agua recolectado por las lluvias. Me refiero a aquellas inundaciones que en los años de 1950 a 1952 todavía estuvieron presentes en el centro de la ciudad por varios días, por varias semanas, en donde los registros históricos muestran fotografías muy interesantes en donde en un puesto de periódico dice prohibido pescar, cosa que no se da en los encharcamientos que tenemos ahora. Bueno, muy bien. Entonces, tratando de resumir en términos de la problemática, es difícil acceso a nuevas fuentes de abastecimiento. Nuestra infraestructura está dañada por edad, dañada también por los suelos que tenemos con alta movilidad en la zona de los lagos, también por muy altas presiones con poco control en la zona del poniente, lo que nos lleva a tener falta de continuidad en el servicio de agua potable y que tendremos que revertir en esta administración. ¿Qué nos falta para que podamos ser mucho más eficaces en el manejo de nuestros recursos, de nuestra infraestructura, no nada más de los recursos económicos, de la infraestructura? No tenemos medición en la red de distribución de agua potable. No sé cuánta agua se deriva de las líneas principales del Cutzamala y del Lerma que entran por el poniente a través de las bajadas, como les decimos, de agua del poniente al centro y del centro hacia el oriente. Necesito medir. Necesitamos establecer la macromedición que nos permita entender ese funcionamiento, entender con información cuantitativa ese funcionamiento de la red de agua potable para poder establecer las estrategias de control que nos permitan hacer una distribución más equitativa del agua que tenemos disponible, al mismo tiempo de manejar las presiones y establecer las mejores formas de aprovechamiento de las cuadrillas para reparación de fugas y entonces tener mucho más eficiencia. Yo me seguí derecho hablando, miren. La que sigue. Ahí está lo de macromedición. Bueno, entonces, obviamente, nuestros programas deben estar dirigidos a garantizar el derecho al agua para todos. Es de lo que hemos estado platicando. Y tenemos que ser cuidadosos en nuestras fuentes de abastecimiento. Les dije, no tenemos muchas más, y sí les dije, necesitamos cuidar lo que tenemos, el acuífero. Necesitamos utilizar bien nuestra red de distribución para lograr una mejor cobertura en cantidad de agua entregada a los usuarios, no en kilómetros de redes instaladas. Y también necesitamos aumentar la micromedición para que entre macromedición y micromedición podamos hacer los balances requeridos. En la red de drenaje necesitamos seguir su reforzamiento para poder contender contra las amenazas de inundaciones y lograr en mejores términos el saneamiento de la ciudad. Necesitamos trabajar en la sustentabilidad y la gestión ambiental de los recursos hidráulicos. Necesitamos continuar con la transformación estructural del sistema de agua de la Ciudad de México. La transformación jurídica,
la atención a usuarios y reforzamiento del sistema comercial, una reestructura organizacional. Tendremos que pasar de ser una organización, a ser una organización independiente del gobierno. Se dice que debemos pasar a ser una organización, ahorita les digo el nombre, descentralizada, no desconcentrada. Gracias. Somos un organismo desconcentrado, entonces dependemos de la organización general del gobierno de la ciudad. Seguiremos dependiendo de esa organización, pero en forma descentralizada. Y entonces, pues necesitamos de soluciones tecnológicas de vanguardia para cubrir no los aspectos jurídicos de los que acabo de hablar, pero sí de los aspectos técnicos. Promover la cultura del agua. ¿Por qué promover la cultura del agua? Bueno, pues porque hay zonas privilegiadas en la ciudad porque están más cerca de las entradas de agua. Promover esa cultura de agua nos obliga también a darles opciones a través de la disponibilidad de agua tratada y a que nuestros proyectos sean metropolitanos. Dijimos que no vivimos solos, vivimos en una zona que compartimos con el Estado de México y que por lo tanto deberemos seguir ese esquema de compartimiento, de entendimiento, de organización de todos los problemas y todas las opciones que tenemos para solución, junto con la Comisión Nacional del Agua y junto con la Comisión Estatal de Agua, la Comisión de Aguas del Estado de México, ahí no es estatal, la Comisión de Aguas del Estado de México. Vamos a brincar, por favor, hasta la lámina en donde dice acciones. Todo esto ya lo platicamos. El SACMEX está ahora, está ahora organizado con una coordinación general y 5 direcciones generales, una de agua potable y una de drenaje. Son las direcciones generales de mayor importancia en términos de que son las que nos permiten manejar estos dos rubros de el abastecimiento, el alejamiento del agua de lluvia, y entre ellas tendremos que compartir la parte de mayor producción y aprovechamiento del agua tratada. Una Dirección General de Apoyo Técnico y Planeación, puesto que tendremos que aprovechar las mejores oportunidades en las nuevas tecnologías, en la nueva forma de aproximarnos a la sociedad para decirles qué es lo que tenemos y cómo pretendemos hacer las cosas para satisfacer los servicios que requiere la sociedad. Una Dirección General de Servicios a Usuarios, en donde hacemos la medición, en donde hacemos la facturación, en donde hacemos la cobranza, y que debe tener también un aspecto de mucho cuidado para la aproximación con los usuarios. Es la ventanilla del SACMEX a la ciudadanía. Y la Dirección General de Administración, que es para poder organizar directamente nuestro trabajo. La que sigue, por favor. Algunos ejemplos de lo que tenemos actualmente en marcha y de lo cual ya habíamos hablado. La sectorización de la red secundaria. Bueno, está en marcha. No es algo que les diga que vamos a hacer en algún momento. Hemos establecido ya al menos 4, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Tlalpan, Iztapalapa y algún otro contrato menor para iniciar la sectorización. Entonces, hemos ya iniciado los trabajos con los contratos que acabo de nombrar para formar sectores hidrométricos en estas alcaldías. Espero que la próxima semana tenga en mi computadora o en mi teléfono celular la señal con las mediciones de presión y gasto en el primer sector. Y entonces en la siguiente plática que algún día podremos tener, traerles datos y decirles, miren lo que hemos logrado.
Vamos en ese camino. En macromedición, la que sigue, por favor. Este esquema está organizado de tal manera que el poniente está hacia arriba, el oriente está hacia abajo, el norte está hacia la derecha, el sur hacia la izquierda. Es si fuera, en lugar de hidráulico fuera eléctrico, le diría unifilar. Bueno, es un unifilar hidráulico, ¿sí? Y me gusta más en términos de entender la operación que en términos de ilustrar con precisión en dónde está cada cosa. Lo que está hasta arriba son las líneas del poniente, lo que dice etapa número 3. Las líneas del Cutzamala es la que está más al poniente, o sea, más arriba, la que sigue para abajo en color rojo es la del Lerma. Entonces ahí son las dos entradas principales de agua en bloque. Y esa es la etapa número 3 de nuestro programa de macromedición. La etapa número 1 es la que contiene a las líneas que nos permiten bajar agua a través de Avenida Toluca, a través de Santa Lucía, a través de la Avenida Centenario, y llegan hasta Iztapalapa, la que está justo en donde está la A de etapa número 1, ahí estaría el Cerro de la Estrella, o llegan a las delegaciones de Coyoacán, Benito Juárez y Benito Juárez. Esa es la etapa número 1 para la macromedición. Ya tenemos también contratos para continuar con estos esquemas de medición, de macromedición en nuestra ciudad. La etapa número 2 es la zona que abarca la delegación Cuauhtémoc, la delegación Miguel Hidalgo e incluso la delegación de Azcapotzalco. Y la etapa número 4 estará destinada especialmente a Tlalpan. ¿Por qué Tlalpan? Porque es una zona muy difícil. Es una zona de crecimiento a través de pueblos, a través de zonas no conectadas entre sí. La que sigue, por favor. Seguimos en la reparación y rehabilitación de pozos con una estrategia que nos diga en dónde se tienen las mejores condiciones de suelo, las mejores condiciones del acuífero para la perforación de los pozos. No es posible continuar la perforación de pozos diciendo, mira, pues tal vez en el predio donde está el pozo número X, te queda una esquinita, ¿por qué no haces otro pozo ahí o repones el pozo que ya no entra en operación? No, necesitamos conocer las condiciones del acuífero, las condiciones estratigráficas del suelo y establecer los mejores procedimientos para la perforación de pozos. En términos generales es primero una perforación de exploración en un diámetro pequeño, muestras de suelo, calidad del agua y entonces, si todo es favorable, decidir la construcción del pozo. Si no, cambiamos de sitio sin haber utilizado todos los recursos para la construcción de ese pozo. La que sigue, por favor, muestra trabajos que estamos haciendo de reposición de redes, colectores, atarjeas, tanto en agua potable como en drenaje. La que sigue muestra los trabajos de limpieza y desasolve de la red de drenaje. Mucho de estos trabajos se hacen antes del inicio de las lluvias. No puedo decirles que todo lo dejamos listo y limpio antes del inicio de las lluvias, porque la basura sigue llegando día con día, los taponamientos siguen presentándose día con día, y entonces todo lo que empieza durante la época del estiaje para la limpieza de los sistemas de drenaje continúa durante la época de lluvias. La que sigue, por favor, nos permite mostrar trabajos que eso sí, nada más podemos hacerlo fuera de la época de lluvias, que es el retiro de desasolve y retiro de basura de las presas del poniente y las lagunas que tenemos en la zona sur y oriente de la ciudad, como volúmenes de regulación de las avenidas o de los ríos que pasan a través de estas presas y lagunas formados por las lluvias. Volúmenes que se van perdiendo día con día y que tienen que ser recuperados para que la protección del sistema de drenaje y por lo tanto la protección contra inundaciones a la población pueda ser recuperada con estos trabajos.
agua potable, drenaje y entre ellas dos, el reuso del agua, de las aguas jabonosas para autoconsumo, de las aguas negras entre el drenaje y el agua potable para el reordenamiento de esos otros usos, es lo que enfocamos como los programas principales del SACMEX y los cuales deben estar acompañados por una planeación, por estrategias de acción y acompañados por las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías que ofrecen las distintas empresas, la academia, las distintas organizaciones que afortunadamente no nos dejan vivir solos y también afortunadamente en muchas ocasiones, para decirlo bonito, nos soplan al oído, para decirlo así en forma más adecuada, nos regañan porque no lo estamos haciendo bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Interesantísimo. Está claro que el reto es inmenso. Múltiples dimensiones, necesidad de colaboración, bien lo dijiste al final. Seguramente hay mucho interés de generar un intercambio. Me dicen los organizadores que el tiempo es corto. Abríamos el espacio y sé que va a estar muy peleado para 3 preguntas. Les pediría por favor que se presenten, nombre y de qué organización provienen, y seguramente habrá oportunidad de comentar terminando la sesión. Y por cierto, hablando de esto, y gracias otra vez al Sistema de Aguas, nos compartieron una serie de material fotográfico que está justo pasando rumbo al espacio de la comida, que vale la pena que lo vean porque otra vez dimensiona la calidad o la clase de retos a los cuales nos estamos enfrentando. Así que, ¿alguna pregunta del público? Empezando por Bert. Muchas gracias, Bert Bievre del Fondo para la Protección del Agua, FONAC, Quito, Ecuador. Muy concisa mi pregunta. ¿Por qué no es una opción inyectar las aguas que le están sobrando, especialmente si son las de lluvia, al acuífero, para recuperar acuífero? Porque lo que llueve no es agua potable y en el acuífero tenemos agua potable. No es que no sea una opción, la inyección no es directa. Hay infiltración de agua. Entonces, siendo un poco apegados a la forma en la que la naturaleza lo ha dispuesto, lo primero que tenemos que hacer es conservar el suelo así se llama, el suelo de conservación, cuidar el suelo de conservación que está en las montañas y que es a partir de esas zonas en donde se tiene la mejor infiltración. Las montañas están formadas principalmente, o en muchos sitios, por actividad volcánica. Por lo tanto, su suelo es altamente permeable. Y ahí es en donde se tiene la mayor precipitación. El cuidado y la conservación de esos suelos nos evita cerrarle la entrada de agua al acuífero. Si lo que hacemos es el crecimiento urbano, la pavimentación, la construcción de las casas, entonces el agua, en lugar de infiltrarse, escurre por las calles. Al escurrir por las calles, barre la basura. Pero no nada más la basura, también los aceites que quedan las grasas que quedan en los pavimentos, y por lo tanto cuando llegan al sistema de drenaje no están en condición de ser infiltradas sin antes haberles hecho un tratamiento. Entonces, tapamos la entrada en los sitios de mayor infiltración. Las contaminamos porque son o porque ruedan o corren a través de los suelos de la zona urbana. No podemos, porque nos falta espacio, generar grandes tanques o almacenamientos para que el tratamiento que no se da en forma, o como decimos ahora, online,
con la lluvia pueda permanecer ahí para que el tratamiento pueda darse. Después de la lluvia, muchas horas más se tendrían para el tratamiento de las aguas que se van a infiltrar. No es algo que se deseche, pero es algo que desde mi punto de vista debe tener un ordenamiento diciendo: no le tapo la entrada, uno. Segundo, lo que llega a la red de agua potable lo aprovecho mejor para que pueda suspender la operación de algunos pozos, y entonces ni le tapo la entrada ni saco tanto como estoy sacando. No lo desecho, pero lo veo de esa manera. Gracias. Y yo nada más quisiera puntualizar, abonando a la conversación, que felizmente, y lo hemos dicho abiertamente, el sistema de aguas actualmente tiene esta perspectiva del valor de la conservación. Sí. Lo refleja en su propio programa, y no solo ahí, sino el programa ambiental y de cambio climático de la ciudad, recientemente presentado, el programa de reforestación de parques y de conservación de biodiversidad, que también recientemente acaba de presentar la jefa de gobierno, y ahí es donde de nuestra parte estamos trabajando activamente en suelo de conservación, sumando esta visión. Dos preguntas más, muy puntuales, por favor. Y, bueno, gracias. Doctor, sí, Raimundo García, periódico El Noticiero del Pacífico. Usted administra una de las compañías más complejas, yo pienso que a nivel mundial. Y ¿usted piensa que tiene futuro la ciudad si con el actual crecimiento que tiene y la alta demanda en condiciones de que se están agotando los pozos, los mantos acuíferos? Bueno, no sé si sea correcto decir que se están agotando, pero la ciudad se va bajando, se va subiendo, y la recarga de los mantos se está rezagando, ¿no? Yo estaba, había leído del caso de Ciudad del Cabo, que está en una crisis terrible por mala administración. Yo no creo que sea el caso, porque usted obviamente es un excelente administrador. Y la cuestión otra cuestión que pues es actual, ¿no? La cuestión de la zona de donde se iba a hacer el nuevo aeropuerto. Sí, ¿qué tan importante es esa zona como zona de recarga de los mantos? Si realmente hubiera podido coexistir el aeropuerto con esa zona como zona de recarga. Y por último, si sería conveniente en el futuro llegar a un esquema de privatización o asociación público-privada, como el caso de Sao Paulo, Brasil, donde ya inclusive cotiza en bolsa la empresa. Esa sería la cuestión. Bueno, pues el futuro pues está en nuestras manos. Regreso rápidamente a esos números que les dije. A ver, de lo que decimos que tenemos disponible, nos alcanzaría para 300 litros habitante por día, un poquito más, contabilizado a través de los 9 millones de habitantes que tenemos. Decimos que de consumo tenemos 177. 177 en promedio. No es lo mismo en el poniente que en el oriente, que en el norte y en el sur de la ciudad. Estoy hablando de números muy gruesos que son los promedios, pero nos permiten generar algunas ideas. 177, pues es más que suficiente. Podemos mirar otras ciudades de la República. Podemos voltear la cara a Monterrey, podemos voltear la cara a ciudades, a Querétaro mismo, que ya está iniciando la parte semiárida de nuestra República que va hacia el norte. Y 177 litros por segundo, incluso podríamos reducirlos hacia 150 y todavía estaríamos muy bien. Entonces, tengo el doble, tengo 300, sobre los 150 que podemos estimar como apropiados. El futuro está en nuestras manos. Si tengo 300, lo primero que haría es decir, bien, lo mantengo dentro de las redes, lo llevo a las tomas domiciliarias y al mismo tiempo
pues no sigo explotando a razón de esos 300, del volumen equivalente para tener los 300 litros de habitante por día en la ciudad. Cierro los pozos y entonces, si tengo una reducción en fugas hacia el 20%, en lugar de tener que explotar a razón de los 300, bajo a lo que sea equivalente hacia los 220, y todavía con las fugas tengo un margen de maniobra para los 150. Nos alcanza, bien manejada el agua, nos debe alcanzar. Y si le doy 2 vueltas, así como queremos con los plásticos que no sean de un solo uso, también queremos que el agua no sea de un solo uso. Vamos a darle vueltas. Y entonces puedo bajar aún más. No el consumo, sino con el ordenamiento de los distintos usos, es decir, a ver, la que necesito para beber, para bañarme y para preparar los alimentos es tanto, pero la que necesito para regar el jardín, para lavar los patios, para lavar los coches, esa viene de otro lugar, del manejo de las aguas jabonosas. Se hace en la ciudad, se hace en hoteles, se hacen deportivos. ¿Cómo extendemos esa cultura a las casas habitación? Es un punto muy importante que debe estar en la parte de cultura del agua. Entonces, por ahí. Gracias. El sitio de Texcoco. ¿Saben ustedes dónde estaba el lago de Texcoco? Ahí. ¿Por qué se formaba el lago? Pues porque el agua no se infiltraba. ¿Sí? No es zona de infiltración. Ahí estaba el lago de Texcoco. Gracias. Evidentemente hay un interés inmenso. Estamos sobre el tiempo, ya me comentan los organizadores. Les propondría pasar, si no tienes inconveniente, Rafael, al espacio de comida. Ahí seguro vamos a poder seguir conversando al respecto. Y la invitación, y atendiendo a tu propuesta, que pudiéramos vernos próximamente aquí también a ver la evolución de este plan, de estos trabajos. Podemos hacer un corte en un año y evidentemente que en ese espacio de tiempo que vamos a estar trabajando juntos. Gracias a todos por su atención y por favor no dejen de ver las fotos porque están muy interesantes y bueno, ahorita nos saludamos por allá. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, doctor Carmona. Y por favor, antes de que se retiren, déjenme invitar aquí arriba para el cierre. Hay que darle formalidad al cierre. A Carlos Hurtado, a Raúl Muñoz y Hugo Contreras, representantes y socios de la Alianza de Fondos de Agua. Aquí están arriba. Sí, un fuerte aplauso para animarlos, por favor. Y una vez más, muchas gracias al doctor Carmona. Bueno, este discurso es como de 45 minutos, ¿no es cierto? No. A nombre de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, Fundación FEMSA, Banco Interamericano de Desarrollo, TNC, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y la Iniciativa Climática Internacional, así como a nuestros patrocinadores, Grupo Modelo, Heineken, Fundación Cinépolis, Ecofilm Festival, Hombre Naturaleza, Nestlé y el Consejo Latinoamericano para la Conservación, les damos las gracias. No sin antes decirles que ha sido muy rico y que nos quedamos con una tarea muy importante. Vamos a crear la red y por eso aquí un anuncio para aquellos que tienen un poco de fuerzas. A las 4 de la tarde, los fondos de agua que quieran acompañarnos a trabajar un poquito en definir la red, nos vamos a ver en el salón Socorro que está ahí en la esquina. Sabemos que son valiosos, que su tiempo es muy valioso, pero va a haber premios al que llegue. Ahí vamos a subastar la última parte de los recursos que nos quedan. Y nos quedamos también con el compromiso de seguir generando discusión, innovación, motivación. Y vamos a la página, visítenla, vamos a colgar herramientas, vamos a colgar conocimiento, vamos a colgar videos de la cumbre. Así es que, pues por mi parte, les agradezco, los invitamos a comer aquí al lado y muchas gracias por haber venido estos 2 días de esfuerzo. Eso. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por su atención. Ha sido un magnífico evento. Gracias por lo que hacen. Buenas tardes. Buen provecho. Y chau, chau. Hasta la próxima.